Este programa llega gracias a Movistar. Te trae el iPhone 13 a 0 soles de inicial y en 24 cuotas chiquititas. Escuela de Posgrado de la UTP. Plaza Bea. Precios bajos todos los días. En Epson contamos con la solución que su negocio necesita. Conozca nuestra línea de impresoras y multifuncionales. Workforce. Epson. Hola, soy Marco Antonio Merino y este es su programa El Cliente. Hoy tendremos una entrevista potente con Eduardo Velasco de Latin Group, un holding que integra a las mejores agencias y consultoras especializadas en marketing y comunicaciones. Recordaremos una gran nota sobre el sector construcción, porque nos fuimos a conocer a Cumbra, una empresa de ingeniería y construcción que actualmente tiene a cargo la obra más importante del país, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Y además, más adelante nos conectaremos con España para hablar con Impact España, una empresa que tiene que ver con mucha tecnología. Pero antes, hablemos de nuestro tema del día. El tema del día son las políticas de la empresa. A veces nosotros ideamos una serie de políticas. ¿Cuántos de ustedes han estado en una tienda y han dicho, pero esto me parece mal y no sé cuántos? Y te dicen, no, es que es política de la empresa, es que así dice la empresa, es que el sistema no nos permite. ¿Qué ocurre cuando somos una empresa orientada al cliente? Este tipo de políticas tiene que ser flexible. ¿Qué pasa cuando una empresa terceriza a otras y definitivamente le llega al consumidor y le dice, no, es que yo no soy el banco tal, yo soy solamente quien aseguró su cuenta corriente, pero no soy el banco? Son políticas que las compañías generan, pero que son políticas que definitivamente no van al favor del cliente. Cuando hablamos de la política y cuando uno tiene una relación con un banco, todo lo que el banco tiene es responsabilidad del banco. Si yo aseguro mis ahorros, no me pueden decir, no, es que usted tiene que reclamar porque le clonaron la tarjeta con la aseguradora tal, porque eso es lo que usted firmó. No, yo soy cliente del banco. No es que la política del banco es que usted tiene que reclamar a la aseguradora por su tarjeta clonada. Las políticas muchas veces no necesariamente van a favor del cliente. Un speaker decía en su momento, yo voy a armar mi propia política. ¿Qué plata usaremos? ¿La suya o la mía? Si usamos mi plata, que es la plata del cliente, usaremos mi política. Y acá en el artículo 4 me dice que si me clonaron la tarjeta es responsabilidad del banco realmente devolverme ese dinero, porque para eso yo pagué el seguro para evitar esos riesgos. No dice en mi política que yo tengo que tratar con la empresa aseguradora. ¿Qué plata usaremos? Me pareció interesante esa reflexión de este speaker. Si usaremos mi plata, entonces usaremos mi política. Cuando tenemos una miopía con respecto al cliente, lo que ocurre es que nos llenamos, nos llama un call center y nos dice, señor, es que usted tiene que pagar una tarjeta de crédito y el monto mínimo es 50 soles. Y uno le pregunta, no, es que yo no quiero pagar el monto mínimo. Dígame cuál es el monto total. Ah, no, eso no lo sabemos. Nosotros sabemos el monto mínimo. ¿Y por qué te dicen el monto mínimo? Porque claro, el monto mínimo genera intereses. Y ese call center tiene la política de dar solo el monto mínimo. Y seguramente no tiene la información y es un call center fuera del banco. Pero yo como cliente quiero pagar el total para no pagar intereses. Pero el call center te dice, tendría que hacer otra llamada, tiene que mirar al banco, llamar al banco. Son políticas que no van a favor del cliente. Y cuando no vamos a favor del cliente no hemos entendido
nada con respecto a una empresa de servicios. No hemos entendido que nosotros nos debemos a facilitar al cliente. Cuando nosotros queremos generar una fidelización al cliente, hay que ponernos en los zapatos del cliente. Las personas que hacen esa política deberían preguntarse, ¿me gustaría a mí que me sucediera lo mismo cuando tengo un problema con mi tarjeta de crédito? Me refiero a los bancos básicamente porque es donde más se genera, pero por ejemplo, también podríamos hablar de negocios como líneas aéreas o negocios como retail, cuando yo quiero reclamar sobre un producto que compré y llegó fallado. ¿Y por qué llegó fallado? Y le pongo todas las trabas con respecto a la falla. Oye, me llegó en delivery con la caja cerrada. No, la voy a abrir para ver si lo que me ha llegado funciona. Bueno, no, tiene 24 horas, tiene 48 horas, tiene 72 horas para reclamar. ¿Y qué pasa si yo en 72 horas no lo abro? Cuando nos orientamos al cliente y tenemos una miopía sobre el servicio al cliente, lo que ocurre es que el cliente se siente maltratado. Y lo que ocurre es que perdemos un cliente. Y cuando perdemos un cliente, el costo de esa pérdida es mucho mayor que buscar a otro cliente que lo reemplace. 10 veces más esfuerzo implica conquistar un nuevo cliente que retener y dar gusto al cliente que ya lo tenemos y que definitivamente siempre estamos apostando por él. Un conocido empresario de un supermercado, cuando conversaba de estos temas, decía: yo le devuelvo al cliente aún sin factura. Prefiero equivocarme a su favor. Pero te van a estafar, pero te van a sorprender. La verdad es que si es cliente nuestro y registramos que es cliente nuestro, el porcentaje es menor. Si es un cliente nuevo, por supuesto, estafadores hay por todos lados. Ahí sí tal vez sí le pido factura. Pero si se trata de un cliente nuestro, prefiero confiar en su palabra. Nos falta mucho para poder entender este tipo de cosas, pero sí es importante realmente revisar las políticas que la empresa tiene que van en contra del cliente. El día de hoy me complace presentar a Eduardo Velasco, gerente general y socio de Latin Group, una importante empresa y agencia de comunicaciones, que hoy nos hablará de lo que está pasando con los medios de comunicación en el país, esta interacción y este mundo digital, cómo le ha restado de alguna forma a los medios tradicionales. Bienvenido al cliente nuevamente, Eduardo. Gracias, Marco Antonio. Un placer tenerte en este programa. Igualmente. Hablemos de la audiencia en sí. Yo que he comprado muchos medios de comunicación en mi carrera profesional, la audiencia no solamente es cuantitativa o no solamente debería ser cuantitativa. Sin embargo, en las centrales de medios donde también tú diriges, los ratios son fundamentalmente cuantitativos. ¿Cómo podemos hoy evaluar a un consumidor que además está hipercomunicado? ¿Tú crees que realmente hoy por hoy se debe mantener lo cuantitativo o tiene que haber una ponderación con lo cualitativo? Bueno, mira, lo que pasa es que lo cuantitativo es crítico en base a pensar que obviamente los objetivos de la empresa son cuantitativos, ¿no? O sea, si hoy vemos las empresas, el foco es la línea final, ¿no? El PBT. Que es el retorno sobre la inversión. Exacto, el retorno sobre la inversión, ¿no? Y eso se da en función a llegar a un nivel de audiencia, ¿no? Entonces, puedes tener esfuerzos, digamos, muy diferenciados, muy innovadores, pero muchas veces llegas a muy poca gente, ¿no? Entonces siempre escuchamos típicas cosas que a veces te dicen: oye, pero estamos haciendo esto y nunca lo vi, nunca lo conocí, ¿no? Entonces creo que la parte cuanti es importante en el tema de difusión, ¿no? Porque cualquier acción, actividad o mensaje que hace la marca tiene que tener tema cuantitativo. Pero sí hay una parte cualitativa importante, ¿no? O sea, variables como la afinidad y variables como la segmentación, ¿no? O sea, tal vez de repente ahí está el foco, ¿no? Porque creo que la diferenciación que tienen los medios digitales con respecto a los medios ATL
es que en digital tú puedes segmentar de una manera mucho más fina para poder llegar a usuarios que no solo tengan una característica demográfica, sino que hayan tenido un comportamiento. Pero ahora, yendo a los medios tradicionales, que era lo que de alguna forma antes se medía, justamente está perdiendo ante un análisis de mayor comportamiento y mayor usabilidad del consumidor en el caso de los medios digitales. Pero seguimos arrastrando esta tecnología antigua del People Meter para medir, y cuando medimos ese retorno de la inversión que tú señalas, la lógica es básicamente por los clientes que estuvieron expuestos a un spot publicitario en televisión, pero no necesariamente sabes si es que es un buen retorno, porque finalmente lo vieron y no compraron, y no interactuaron como tú dices, y no están a esta expectativa. Entonces es un retorno sobre la inversión, entre comillas, podría decirse. ¿Cuántos People Meter tenemos en el país? ¿600, 700? 800, alrededor de 800. 800. ¿Cómo se puede segmentar con un universo tan pequeño a nivel nacional? Sí. Tú le partes eso mujeres y hombres, tú partes eso niveles socioeconómicos, tú partes en edad, y estás hablando de que estás infiriendo por 15, 20 personas. Que no tiene validez estadística. Sí, es verdad, y de hecho eso plantea un reto en la industria, ¿no? Porque si hablamos de segmentación, que es lo que acabo de explicar, obviamente para yo comenzar a segmentar más allá de la demografía, tengo que tener una muestra más grande, ¿no? Es decir, si yo digo, oye, necesito pero gente que haya viajado los últimos 6 meses, probablemente la muestra se vuelva 5 personas. Exacto. ¿No? Entonces ahí ya no puedes inferir nada. Entonces eso te lleva a ampliar la muestra, ¿no? Hay un tema de costos asociados a los estudios, pero creo que también tiene que ver con un tema de transformación de las empresas de investigación, que de alguna manera ya lo están haciendo en otros países, y que obviamente significa que antes, para hacer una medición, por decirte, te involucraba una inversión de $1 millón, hoy debería involucrarte mucho menos, porque la data, la tecnología, todos sabemos que hoy facilita la información. Por supuesto. ¿No? Entonces, obviamente, eso te implica una transformación y a dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese tipo de muestras hace de que tú puedas segmentar mejor y que tu campaña sea mucho más fina, ¿no? Y a la hora de hacer tu alcance y frecuencia, los números cuantitativos que me mencionabas al inicio, ya sea en el público que está más cercano a comprarte y no sea tan amplia como lo que pasa en la televisión ahora, ¿no? Ahora, cuando nosotros revisamos los medios tradicionales con los medios digitales, y yo me entero a través de un medio digital sobre una noticia, sobre un programa televisivo, ¿cómo se registra? ¿Como medio digital o como medio tradicional? A ver, lo que se está moviendo en el mercado es tratar de integrar todo lo que son pantallas, celulares, iPads dentro del hogar, y una extrapolación para entender fuera del hogar cuánto es la audiencia. Porque es verdad, es correcto. O sea, mucha gente pasa, por ejemplo, con Magali, que tiene un alcance muy fuerte a través de plataformas como Facebook o la misma página web de ATV. Y o ya YouTube. Exacto. Aunque sea veo la repetición. Exacto. Entonces tienes uno que es obviamente en línea, es decir, cuando lanzas el programa, en ese momento, simultáneamente hay mucha gente viendo el programa en distintas plataformas. Claro, pero ya no es tanto la simultaneidad, porque finalmente lo que ocurre con el streaming, que después lo vamos a hablar, también cómo el streaming puede haber afectado a los medios tradicionales y a la salida de los canales de televisión en general, yo lo veo en el momento en que quiera. Entonces tengo la potestad de no verlo necesariamente en línea, sino verlo el día siguiente porque alguien me lo contó o porque alguien me dijo, oye, ¿viste la entrevista del infiel tal por cual? Y entonces yo entro y lo veo en el momento porque alguien me pasó la voz, y lo veo a través de los digitales. Pero ese contenido salió de la televisión. Exacto, es que es un tema de contenido que no tiene que ver con la simultaneidad, sino que es que tú has buscado o te ha aparecido una marca, que es Magali, y a través de esa marca tú has leído ese contenido. Entonces, digamos, ya es un contenido digital, pero que tú lo ves en el ámbito digital. Y la inversión está registrada en la parte digital cuando definitivamente es de un contenido de televisión. Exacto. Ahora, el nivel de atención es el mismo nivel de atención, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, que yo tengo en digital a que yo tengo en una pantalla de televisión o en un diario o en una radio. No, el nivel de atención en lo que se ha explorado en estudios
que se han hecho. De acuerdo a las pantallas, la televisión abierta tiene un poco más de nivel de atención que en los celulares y en los iPads cuando ves contenido. Tu predisposición a ver publicidad en televisión es un poco mayor que cuando ves ahí en tu celular. Primero porque es como un espacio más personal, ¿ya? Y estás en una actitud distinta. Eso es uno. Y segundo, que obviamente el nivel de atención, digamos, baja muchísimo porque ya hay muchos distractores. Entonces, el nivel de atención hoy en día en la publicidad es un elemento crucial, no solo para transformar la forma como compramos medios, sino la forma como creamos contenidos. Ahora, mira, yo soy una persona formada en el mundo del marketing y he analizado muchísimos estudios de mercado con respecto al consumidor en términos generales. Mi pregunta va por el lado no solamente de la atención, sino por el lado de qué cosa es lo que yo pongo. Yo puedo poner una noticia como el aceite cuesta ahora de tanto a tanto. Eso es básicamente noticioso. No me posiciona, no me genera preferencia, no hay comerciales de 40 o 50 segundos o de 30 segundos como en antaño donde había una historia detrás. Todo es muy inmediato. Todo eso, oye, voy a scrollear y 5 segundos, 3 segundos, 4 segundos para llamar la atención y lo más probable es para divertirme. Entonces, el estadio de atención que yo pueda tener en un medio digital no va a ser para un tema comercial, va a ser un tema de entretenimiento. ¿Tú compartes eso? Sí, de hecho uno cuando, por ejemplo, está en plataformas como TikTok, como Reels o como YouTube, por ejemplo, lo que está buscando es entretenimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los marketeros han tenido un approach en la parte digital en el lower funnel. Y por eso es tu aseveración. Es decir, como yo estoy en el lower funnel, ya asumo de que es una audiencia que está muy propensa a comprarme. Entonces te digo nomás que el aceite cuesta tanto y lo puedes comprar en tal lugar. No te vendo los beneficios del producto, no te vendo una magia, no te vendo una propuesta de valor de la marca, ¿no? Pero digital no solo eso. Lo que pasa es que digital, como te digo, lo han tomado desde abajo. Digital tiene que también pensar de que hay una parte en donde tú también atraes, tú también construyes. Entonces, muchas veces es una discusión eterna, ¿no? Porque a veces muchos anunciantes no entienden que dicen, no, es que hacer publicidad en digital, o sea, como contenido, creatividad, es barato. Y digo, no. ¿Por qué, digamos, tu marca es una sola y tu marca se ve por una persona y esa persona no debería haber menor calidad de tu mensaje y de tu publicidad en digital que en la televisión, ¿no? Porque realmente son dos momentos y tú deberías tratar de impactarlos en ambos. Entonces, sí es una falta de enfoque estratégico cuando uno construye eso. Entonces, ya algunas marcas están, digamos, desde el inicio es, oye, ya, tú construyes este comercial, este spot en televisión, ¿cómo lo vas a adaptar a las plataformas? ¿Cómo vas a generar el mismo impacto que quieres en televisión en las otras plataformas? Porque no lo vas a hacer igual. O sea, no se trata de poner el comercial de televisión en una plataforma como TikTok, sino se trata de que puedas entrar en el mood de la persona, para que la persona, como tú dices, está buscando entretenimiento y la marca me haga sonreír también, ¿entiendes? Exacto. Entonces, o sea, cada medio tiene una función, pero es esta omnicanalidad la que me hace definitivamente la imagen de la marca. ¿Tú cómo ves el futuro de los medios tradicionales versus esos medios digitales? ¿Tienen que modernizarse? ¿Tienen que cambiar? ¿O es simplemente una crónica de una muerte anunciada? No, yo creo que lo que pasa es que si hablamos de Perú, ¿no? Y vemos, si lo comparamos con mercados desarrollados como Estados Unidos, Europa, la televisión sigue muy activa, la radio también, ¿no? Tiene obviamente un espacio, pero ha habido todo un proceso de transformación. Pero hay una baja inversión publicitaria tremenda. Claro. También los analistas que recomiendan son pues más millennials o centennials. Entonces, claro, ¿también hay una afinidad con respecto a los medios digitales o no? Sí, de todas maneras, ¿no? O sea, obviamente la típica que escuchas es, oye, mi hijo no ve televisión, ¿no? Entonces, las realidades son muy distintas en el Perú y la televisión sigue siendo un medio muy importante para el peruano, ¿no? Pero, o sea, como me pones en el futuro, o sea, yo lo que digo es, el futuro normalmente lo que haces es mirar lo que está pasando afuera. Entonces, lo que hay es, como casualmente dices, un replanteamiento, un replanteamiento de estrategia, de cómo vas a plantear, cómo vas a atraer, cómo vas a medir y cómo va a ser tu modelo comercial. Es como la prensa. La prensa, hoy, las marcas importantes como el New York Times, El País, no han muerto. Porque la prensa ya no tiene que verse como el papel impreso, sino como la marca. ¿Y qué es lo que tú ahora buscas en una marca como El Comercio, por decirte, a la hora de leer una noticia?
De acuerdo. ¿Me entiendes? Porque la confianza que te da una noticia del comercio no es solo en el papel, es transversal. Claro. Entonces ya el negocio ya no es ver de, mira, esto es la inversión en papel y en digital. Eduardo, realmente esto amerita tener una conversación en un foro o un congreso o algo por el estilo, porque son temas interesantes que ven el futuro de los medios de comunicación en el país y cómo debemos reinventarnos. Te agradezco muchísimo de haber estado acá en el programa El Cliente, esperando traerte en una próxima oportunidad con algún estudio de mercado que también hable sobre estos temas. Ha sido un gusto para mí conversar de estos temas. Como tú dices, hay mucho por conversar y me encantaría también. Así que nada, espero la próxima invitación. Muchas gracias, Eduardo. El día de hoy me complace realmente presentar a Humberto de Cala Arriaga, CEO de Impact Group, una consultora empresarial muy importante a nivel mundial, y ahora es nuestra primera entrevista virtual porque él se encuentra en España. Humberto, bienvenido al Cliente. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer colaborar con vosotros este rato en el día de hoy. Impact Group, Humberto, cuéntanos, esta consultora empresarial tan importante a nivel mundial, ¿qué cosa es lo que definitivamente lo destaca y es su ventaja competitiva? Efectivamente, como ventaja competitiva podríamos decir que lo principal que llevamos en el portafolio es una constante innovación. Entonces, si nos preguntas cuál es nuestro diferenciador, el solucionar problemas reales a nuestros clientes con la última tecnología. Y para haceros aquí un poco en 30 segundos un pequeño recap de la tecnología, aunque hablaremos luego un poco más en detalle, hablamos de inteligencia artificial aplicada, inteligencia artificial generativa, toda la parte de data lakes a nivel enorme, desarrollar algoritmia para solucionar problemas del día a día, robotizar a un nivel elevadísimo. Y todo eso nos lleva a conocer mejor a los clientes de las grandes empresas por el uso de los datos y en la propia operativa mejorar y disparar los resultados de las organizaciones y la velocidad con la que trabajan. Ahora, Humberto, yo revisaba un poco en la web de ustedes, en la web de Impact, que tenían más de 1000 proyectos. ¿Cuáles son las industrias donde más han trabajado y se han especializado fundamentalmente en todos estos temas que tú mencionas? Muy buena cuestión. La verdad es que en cuanto a sectores trabajamos con todo tipo de clientes en una amalgama de sectores amplia, porque hemos trabajado con equipos de fútbol, con gobiernos, con bancos, como os decía antes, con aseguradoras, con empresas de retailers. Son empresas que tienen una estructura muy grande y unos procesos muy complicados y necesitan acelerar, gracias a las nuevas tecnologías, todos sus procesos y tener muchísima más empatía con sus clientes. Ahora, Humberto, ustedes están en muchos países a nivel del mundo, ¿no? Estoy viendo España, Portugal, México, Estados Unidos, Panamá, Israel, Costa Rica y muchísimos países, dentro de ellos también el Perú. Ustedes van al resultado fundamentalmente y acompañan al cliente a generar resultados con unos KPIs bastante interesantes en ventas, en ROI, en lo que implica definitivamente mejoras en la organización, crecimiento económico, mejora en costes. Cuéntanos un poco por qué están tan obsesionados con los KPIs. Para nosotros los KPIs es realmente, en una gran compañía o en una mediana o gran empresa, es como si tú fueras en tu coche y tuvieras tus indicadores de velocidad, revoluciones de motor, calor, nivel de gasoil. ¿Ok? Entonces, al final un cliente, si va a continuar trabajando contigo en el futuro y va a ser un fan y va a seguir colaborando con nosotros, como por ejemplo en el Perú trabajamos con una institución de telecomunicaciones muy importante, la líder, diría yo, el top 2, han seguido trabajando con nosotros precisamente porque esos KPIs se han conseguido de impacto en el proyecto. Entonces, hay muchas consultoras que, digamos, que hacen proyectos pero no ponen el termómetro al proyecto. Entonces, para nosotros es un problema real, porque desde que estás arrancando el proyecto tienes que saber que estás dando resultados. Pero efectivamente es la única manera de tener un futuro como consultoría. Claro, y te quedas mucho en la parte tal vez estratégica, con un lindo diagnóstico que puedes haber hecho dentro de la empresa, pero de ahí en la ejecución es donde muchas sufren, ¿no es cierto?
Correcto, correcto. Te compro ese mensaje al 100%. Y de hecho, muchos de los clientes que vienen, vamos a ser honestos, vienen rebotados de otras consultoras que han hecho proyectos y no han salido. Inclusive te diría que hay muchas empresas que ya oyen la palabra consultor o consultoría y se van por la puerta porque han tenido muchísimas malas experiencias, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento en el mundo, comentabas un poco los países en los que estábamos, y es que esto ya no entiende de nacionalidades, sino que es algo a nivel mundial, que necesitamos cada día más demostrar lo que haces y demostrarlo con números, ¿no? Y no con buenas palabras, sino con acciones. Al final, esta consultoría tiene la mala suerte, por decirlo así, entre comillas, la tecnología lo ve todo. Entonces, tú antes cuando hacías un proyecto, como tú bien dices, de levantamiento de información, más en la parte de estrategia, tú al final colocabas unos mensajes mejor o menos acertados y eso luego lo tenía que bajar una empresa a la realidad de su operación. Pero es que aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que la tecnología o te funciona o no te funciona. Tú enciendes tu aplicación del banco y quieres solucionar y hacer un ingreso a tu hijo. Entonces, o te funciona o no te funciona. Entonces, a nosotros nos han contratado para que las cosas, nos contratan para que las cosas cambien y funcionen. Entonces, como tú bien decías, al principio los KPIs pues es la única manera de que nuestro trabajo no sea un intangible, sino que sea realmente algo que está funcionando, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que la tecnología, para lo bueno y para lo malo, se ve todo. Sí, y algunos casos de éxito que ustedes han tenido, yo he visto que han tenido, por ejemplo, una aerolínea líder en España, que asumo que es Iberia, no lo sé, ha tenido 23% de crecimiento en ventas. Son porcentajes bastante altos, 17% de reducción de costes, 40% en mejora de la eficiencia. Así hay casos como transporte ferroviario, servicio aeroportuario y en el caso de empresas de transportes, mucho benchmark que también te sirve para muchos países, porque eventualmente hoy la globalización nos ha hecho prácticamente tener una competencia mundial, ¿no? A día de hoy la competencia que tienen todos los clientes cada día más es internacional y quien no se posicione en ese ámbito el futuro lo tiene complicado. Es verdad que aterriza las realidades, pero y hablando un poco de lo que decías de por ejemplo, la parte de aerolíneas, aunque lo que tengamos por debajo es tecnología, cambia completamente la forma de ver y de hacer las cosas y por qué estamos utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces siempre tenemos a los CEOs muy cerca. Aquí lo que hicimos fue completamente cambiar toda la plataforma de omnicanalidad y dotarla de inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando yo sé, Antonio y su familia, cuántos vuelos han tomado con nosotros en los últimos 10 años y veo cuál es tu hijo cuando ha volado contigo y sé que es tu hijo, etcétera, y sé los vuelos que hace tu hijo o tu hija y con tu mujer o tu madre, me permite saber a través de qué canal es el mejor canal para contactarle, por la edad que tiene, por el tipo de viajes que ha hecho. Soy capaz también de saber a través de qué método de pago ha pagado. Humberto de Cala Arriaga, CEO de Impact Group, estuvo acá en el programa El Cliente. Muchísimas gracias, Humberto, por tu primera participación acá en este programa. Muchísimas gracias a todos de corazón por este tiempo y espero que nos veamos pronto allá. Os mando un saludo fuerte a todos. Vámonos a un corte y ya retornamos en El Cliente. Ahora vámonos al pulso del mercado. Continuamos con el estudio de Ipsos y ahora vamos a hablar sobre los canales de compra en este tema del pulso de mercado, que es muy interesante. Pero antes de recorrer el tema de los canales de compra, hay una pregunta que dice, ¿tiene pensado realizar alguno de estos planes o ninguno, que es planes para el 2024? 6 de cada 10 peruanos tienen un plan
para el 2024. ¿Cuáles son tus planes para este 2024? Y es interesante este estudio porque dice que el 21% de las personas o de los peruanos tienen el plan de hacer un negocio propio. Somos un país de emprendedores. El 18% tiene un plan de educación, 15% mejorar algunas cosas en su hogar, con lo cual empresas de mejoramiento del hogar deben estar atentos a esta intención del peruano. 12% cuidar más su tema personal, 12% viajar, con lo cual hay un plan de viaje, y 9% tiene que ver con tema de propiedades. Ahora bien, cuando hablamos de los canales de compra, la omnicanalidad es algo que es súper importante y en este programa lo hemos tocado más de una vez. ¿Somos un país omnicanal o somos un país multicanal? Omnicanal no significa estar en todos lados, en delivery, en el call center, o sea, tocarte por todos lados. Significa dar el mismo servicio donde yo toco a la empresa. El canal tradicional sigue siendo el más frecuentado de esta omnicanalidad. Las bodegas 96%, todavía las bodegas siguen siendo muy líderes. Los mercados, 87% de las personas frecuentan los mercados, 61% de los supermercados. Es importante el crecimiento que ha tenido los supermercados. Realmente la gente está empezando a valorar los supermercados y encontrándole muchas soluciones tanto en precio como en calidad. Las tiendas de descuento 31%, las tiendas mayoristas en un 30% para básicamente la ocasión de consumo de estoqueo. Y las tiendas de conveniencia, que son estas tiendas que están muy cercanas, que son tiendas de conveniencias, 26%. Ojo nuevamente con el tema de la omnicanalidad, que significa que si yo tengo un e-commerce, si yo tengo delivery, tengo que dar el mismo servicio. En este estudio también comer fuera del hogar es parte de la rutina. El 59% come regularmente fuera del hogar, producto de que trabaja y seguramente se va a comer fuera del hogar, algunos menús. Desde la pandemia el delivery viene creciendo, sobre todo del rango de los 18 a 24 años en general. A nivel de medios de pago, en este estudio te dice que el 47% ya actualmente en el Perú tiene billeteras digitales. Y hay que felicitar a Yape, Plin y a todas estas herramientas que han generado un impulso en las billeteras digitales. Hoy se ha democratizado este tema de billeteras digitales, pero hay mucho todavía pan por rebanar, hay mucho por crecer. El efectivo, la gente, el 98% de los peruanos usan efectivo, 24% billeteras digitales, aún teniéndolo, pero pagan con billeteras digitales. 17% tarjetas de crédito, 7% con un app de una entidad financiera y 5% de las tarjetas de crédito. Es importante cómo las billeteras digitales han logrado tener un segundo lugar con respecto a la opción de medio de pago, ¿no? 24%. Yo creo que esto tiene mucho por crecer. El crecimiento de las billeteras digitales se ha dado por su mayor aceptación y ventaja sin mayores costos adicionales. 84% de las microempresas y pequeñas aceptan pagos con billeteras digitales. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué las billeteras digitales tienen tanto atractivo? Porque el 73% comenta que es más rápido, no le genera costos, su entorno lo prefiere y es más cómodo. Quienes crearon estos productos entendieron definitivamente las necesidades del cliente. Ahora bien, ¿cómo estamos con este desarrollo en la región? Por lo menos en América Latina. Y estamos en un séptimo lugar, ¿no? 66% de los peruanos es bancarizado, ¿no? Y 57% es bancarizado sin billetera, ¿no? Chile está primero, 90%, Argentina 87%, bancarizado, Ecuador 80%, Panamá 76%, Colombia 75%, Bolivia 67% y le sigue Perú con 66%. Este estudio también analiza las actitudes del peruano y cómo compra el peruano, y la verdad es que desde la pandemia hubo una explosión tremenda en la compra por internet, ¿no? Primero
se compra por páginas web, después se compra por aplicaciones y por redes sociales. ¿Qué compra el peruano primero? Alimentación, 84%, perdón. Moda, 66%. Cuidado personal, 65%. Salud, también 52%. Y productos de limpieza, 48%. Interesante este estudio porque lo que nos señala es definitivamente cómo estamos creciendo con respecto a las compras por internet y con respecto a la omnicanalidad. Vámonos un corte y regresamos aquí en su programa El Cliente. Ahora vámonos al pulso del mercado. Un estudio muy interesante que tiene que ver con el consumidor al 2024, preocupaciones y expectativas y actitudes sobre el comportamiento y las tendencias de este consumidor en el 2024. ¿Qué le preocupa a los peruanos? Y una serie de temas que tal vez nos va a faltar otro programa para poder desarrollarlo. Algo que a mí me llamó la atención es cómo inicia este estudio. Inicia con la sensación de que el país está retrocediendo cada vez más. Y estos índices están llegando a cifras alarmantes. Desde el año 90 hasta ahora, 2023, que estamos hablando de 30 años prácticamente, nunca habíamos estado en un indicador tan alarmante. 75% de las opiniones sienten que el país está retrocediendo. Esto nunca había pasado. Tal vez el tema más similar fue en la época de los 91, con el presidente Fujimori, que hizo el Fujishock, pero ahí inmediatamente cayó a 4% el tema de que no estamos mejorando y estamos retrocediendo. Hoy por hoy, con la presidenta Boluarte, estamos en un 75% y esto es complicado. Sin embargo, no todo es malo. Todavía el consumidor tiene confianza y hay un optimismo de alguna forma muy pegado al inicio de este año. Este año 2024 hemos crecido en enero un poco más y hay un optimismo de mejora. Ahora, ¿qué es lo que al peruano realmente le preocupa? Y también deberíamos definitivamente todos considerar estos elementos. La pobreza, la inflación, el desempleo siempre han sido atributos muy preocupantes. Sin embargo, estos han sido superados por el crimen y la violencia y la corrupción. Le preocupa a los peruanos en 58% el crimen y la violencia y le preocupa en 51% la corrupción. Le sigue posteriormente el 38% el desempleo. ¿Qué podemos hacer para revertir esto? Por supuesto, siempre miramos que otros hagan. Crimen y la violencia, el Estado, el gobierno, que salga el ejército, la policía, pero también los medios de comunicación tienen un rol importante. Si todos los días estamos con las noticias y que ya los noticieros no son una sección de las noticias policíacas, no, todo el noticiero es crimen y violencia, pues esta expectativa de cómo nos encontramos va a ser peor. Yo creo que necesitamos otro tipo de contenidos en la televisión. Yo creo que no podemos estar constantemente hablando de hasta el robo de la esquina, que es verdad y que es una realidad, es cierto, pero creo que hay mejores contenidos y contenidos positivos. Ahora bien, también la corrupción definitivamente ha generado todo un tema, ¿no? El crimen y la corrupción se han mantenido como las principales preocupaciones, con lo cual nosotros estamos muy por delante tanto de América Latina como del mundo. Por ejemplo, en este cuadro dice, el crimen y la violencia es el 30% en el mundo, 52% en Latinoamérica y 58, casi 60% en el Perú, como principal preocupación con respecto a este tema. Entonces es realmente grave este tema. Ya lo había comentado en una entrevista cuando estuvimos hablando sobre la economía.
con González Izquierdo, nos comentó de que si no solucionábamos este problema, realmente no íbamos a avanzar en el 2024. La corrupción es el segundo lugar en el Perú, con 51%, en Latinoamérica 32%, y en el mundo 26%. Miren la diferencia. Somos de alguna manera a nivel de percepción el sentimiento del país más corrupto que hay en la región. Y así podríamos estar hablando del desempleo, la pobreza, la desigualdad, la inflación. Lo positivo es que la inflación, que es algo que sí aterra a los países y al mundo como primer y segundo lugar, nosotros lo tenemos bastante controlado como una preocupación. Ahora bien, este estudio también nos habla de las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas actuales? El 88% de la población tiene expectativas un poco negativas. Le alcanza lo justo sin grandes dificultades a nivel de qué es lo que está pasando en su situación financiera actual, 51%. No le alcanza y tiene dificultades, 26%. Y no le alcanza y tiene grandes dificultades, 11%, ¿no? Entre el no le alcanza y tiene dificultades y no le alcanza y tiene grandes dificultades, aproximadamente hay un 37%. ¿Cuál es la expectativa económica para el 2024? Hay un optimismo de alguna manera y hay un 46% de personas que comentan que va a ser mucho mejor o mejor este año con respecto al año pasado. Interesante este estudio y solamente un segundo, por favor, ya me están cortando, me quedo con el tema de un ejercicio que ha hecho Ipsos. Si tuviera 400 soles de regalo, ¿qué harían? Y el 41% dice que lo ahorraría. Interesante estudio de Ipsos. Vámonos a un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente. Y en la siguiente nota nos fuimos a conocer a Cumbra, una empresa de ingeniería y construcción que forma parte de la corporación AENSA y que tiene a cargo nada más y nada menos que la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, actualmente la obra más importante del país. Conversamos con Javier Vaca, gerente general de Cumbra, que nos acogió en esta ciudad aeropuerto que ya es una realidad y nos habló sobre esta obra y más. Aquí la nota. El día de hoy me complace realmente presentar a Javier Vaca, CEO de Cumbra, una de las constructoras más importantes del país, con más de 90 años de trayectoria, realmente realizando obras extraordinarias. Estamos justo con la mega obra más importante que ha tenido el Perú, la construcción del nuevo terminal de aeropuerto o la llamada ciudad aeropuerto. Javier, bienvenido al Cliente. Muchas gracias, Antonio. Esta obra es realmente una de las más importantes que tenemos en el país. Sin duda, hoy en día es una de las obras más importantes y desde el punto de vista de edificaciones es la obra más grande que se ha ejecutado hasta el momento en el Perú. Impresionante realmente, por eso le llaman ciudad aeropuerto, porque es una ciudad. Por supuesto, aparte de tener los servicios propios de un aeropuerto, la idea es copiar lo que se ha hecho en otras grandes ciudades, ¿no? Dando unos servicios como pueden ser de hotelería, de oficinas y servicios anexos que permiten una vida y es por eso el llamarlo ciudad aeroportuaria. Muy interesante. Ahora, el sector construcción ha sufrido un decrecimiento en el año 2023. Según Capeco, nos hemos reducido en 9.1% y la parte cementera en 12.5%. Sin embargo, es una de las actividades que más empleo generan, más de 1 millón de empleos según los cálculos. ¿Tú cómo ves la proyección para el 2024 y para los próximos años? Este año ha sido un año malo para el sector de la construcción, en el que ha habido un decrecimiento. Además, si analizamos con un poquito más de detalle los datos, el volumen que hemos tenido este año es de proyectos que venían adjudicados años anteriores, lo que significa que no ha habido una reposición de proyectos nuevos, lo cual es algo que no es bueno, ¿no? Como bien decías, el sector de la construcción es una parte importante del Producto Interior Bruto del país
y además suele suponer polos de crecimiento por lo que suponen las infraestructuras, ¿no? Exacto. A partir de ahí, Contribuye 6.8% del PBI. fíjate. Y a partir de ahí coincido contigo en que vemos un repunte, ¿no? Estamos viendo, tanto desde el punto de vista público como privado, después de llevar todavía y arrastrar los problemas del COVID, ¿no?, y de inestabilidad que hemos tenido global, una mejora y un nuevo pipeline de proyectos, como digo, tanto del sector público como del privado, que nos dan... O sea, eres optimista, Javier. Absolutamente. Esta mega obra, ¿cuántos metros cuadrados tiene toda esta ciudad? Lo que es la huella en la que estamos trabajando son más de 900 hectáreas y, para que los espectadores lo entiendan, es equivalente a la superficie de Miraflores. ¡Wow! Y lo que es el área construida en la que estamos ahora mismo son 270.000 metros cuadrados una vez que esté terminada. ¡Qué impresionante! Ahora, Cumbra no solamente está en un tema de construcción, está en el petróleo, en minería, en infraestructura, en energía eléctrica, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es su proyecto, porque ya está proyectándose para el año 100, ¿no?, para su centenario. Por supuesto, no puede ser de otra manera. A ver, nosotros tenemos hoy 4 líneas fundamentales de actividad que todas ellas tienen sinergias. Por un lado tenemos una inmobiliaria en la que trabajamos sobre todo en vivienda social. Tenemos una energía en la que tenemos la perforación de pozos petrolíferos, la gestión también de gas y una planta gasificadora, así como el almacenamiento y el despacho de terminales del Perú. Tenemos una transportes en la que gestionamos concesiones de carreteras, la línea 1 del metro, y también una planta de tratamiento de aguas residuales. Y por último tenemos la actividad de ingeniería y construcción, ¿no?, en la que trabajamos en Perú y en la región, tanto en proyectos exclusivamente de ingeniería como desarrollando construcción. Y efectivamente el grupo, como digo, tiene sinergias y la idea es ser capaces de estar en toda la cadena de valor. Exacto. La ingeniería, la construcción y la gestión de infraestructura. Además, Cumbra pertenece a esta corporación AENSA que agrupa todo lo que me acaba de contar, ¿no es cierto? ¿Te parece si seguimos visitando esta mega obra? Por supuesto. Javier, nos encontramos en un espacio que es impresionante. Casi que es como el antes y la parte antigua del aeropuerto Jorge Chávez y este futuro impresionante de lo que ustedes están creando. He visto una modernidad muy similar a aeropuertos de Europa que casi no tienen nada que envidiarles, ¿así? Absolutamente de acuerdo. Es un aeropuerto que va a ser, creo, el mejor de toda Latinoamérica, con estándares internacionales, por espacio, por volumen, por tecnología, y creo que va a ser un orgullo para todo el Perú. Qué bueno. Ahora, ¿ustedes estiman terminar toda esta mega obra en 2 años aproximadamente? Bueno, tenemos 2 entregas. En primer lugar, este año, para el 18 de diciembre de 2024, está previsto abrir una capacidad de 30 millones de pasajeros. Y posteriormente, para el año 2025, completar el 100% de la obra, llegando hasta 40 millones de pasajeros. Impresionante. Conversábamos detrás de cámaras de este gran proyecto que ustedes han hecho en Quellaveco, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, este año hemos concluido unos trabajos en Quellaveco que comenzaron hace ya casi 5 años, ¿no? Quellaveco es el último gran proyecto minero que se ha inaugurado en el Perú y que ha sido, yo creo, que un éxito por la propia producción de cobre, así como por todos los impactos medioambientales que han tratado de mitigar y cómo se ha trabajado con las comunidades. Y nosotros ahí, afortunadamente, hemos podido trabajar con toda la experiencia acumulada, al ser una empresa que ha trabajado en más de 80 proyectos mineros, y hemos ejecutado el corazón de la mina. Todas estas megas obras, todo el proyecto de Quellaveco siendo tan importante la minería, ¿cómo hacen para poder realmente disminuir la contaminación ambiental, para ser una empresa además responsable con el medio ambiente? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen con respecto a eso? Bueno, nosotros todos los proyectos lo que tratamos es de que sean amigables con el medio ambiente y con los mayores estándares de calidad, ¿no? A partir de ahí trabajamos mucho con las comunidades, buscamos siempre ser tremendamente eficientes en el uso de los recursos naturales, tratamos siempre de generar el mínimo
de contaminación en donde trabajamos, me refiero a recoger todo lo que sea reciclable, a utilizar todos los residuos y tratar de llevarlos a puntos o reutilizarlos. La huella de carbono. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, una iniciativa que hemos tenido muy interesante es coger todos los plásticos, convertirlos con una ONG con la que colaboramos, ¿no? En frazadas para dárselo a gente que tiene dificultades, ¿no? Y entonces al final quita residuo y encima ayudas. Qué bueno. El propósito de Cumbra, porque yo creo que hoy en día las empresas no tienen que tener un propósito simplemente para el marketing, sino que tienen que estar el propósito dentro de su ADN de toda la organización. Aparte de construir el país, ¿cuál es el propósito fundamentalmente que los mueve y que lo va a mover de acá a cuando cumplan 100 años? A nosotros lo que nos mueve es trabajar en grandes retos, en proyectos como este que estamos viendo, como Quellaveco, y hacerlo desde el punto de vista colaborativo, tratando de aportar lo que sabemos hacer y dárselo a nuestros clientes. Otro tema. Hay un centro comercial que se está construyendo y creo que ustedes lo están haciendo en La Molina y que está muy avanzado y que es del grupo del Parque Arauco, ¿no? Y que dicen que va a ser un gran centro comercial en La Molina. Y a mí me interesa porque soy vecino de La Molina, creo que tú también. Sí. Entonces cuéntanos un poco sobre ese también proyecto interesante. Este es un proyecto que estuvo parado, ¿no?, durante toda la pandemia y que se ha reactivado hace unos meses. Efectivamente, Parque Arauco es el promotor, es un centro comercial que va a ser, la verdad, maravilloso, con un patio de comidas, con tiendas, más de 60 tiendas, con cine, con gimnasio, y que creo que va a marcar un antes y un después para la zona, ¿no? La previsión es abrirlo a finales de este año, de forma que a partir del mes de octubre todos los vecinos puedan disfrutar de estas nuevas instalaciones. Nos encontramos ahora en la zona de las maletas y veo que también hay toda una tecnología con el buen trato de las maletas, que a veces en los aeropuertos las maletas las chancan duro, ¿no? Pero acá veo estos túneles impresionantes, se han cuidado todo realmente. Por supuesto, estamos aquí efectivamente en el corazón del aeropuerto, donde se maneja el equipaje, que al final pues a todos nos gusta llegar sanos y con el equipaje sin problemas, ¿no? Claro. Ahora, realmente hay que felicitar esta mega obra a Lima Airport Partners, porque creo que ese es lo que hace que la empresa privada desarrolle en el país y la importancia del empresariado privado, ¿no? Porque finalmente esto con recursos del país no se hubiese hecho, ¿no? Es el empresariado privado que viene e invierte y hace esta mega obra. Efectivamente, Lima Airport Partners es el actual concesionario del aeropuerto, lleva 20 años trabajando y es el que ha hecho toda la inversión de más de 2.000 millones en esta nueva mega obra y la que la está gestionando para llevarla a buen término y en plazo. Y ahí te das cuenta lo importante de que es la inversión extranjera, la inversión que viene a invertir y a dar trabajo al Perú. Yo creo que es muy importante porque además es una inversión que tiene continuidad. Como digo, lleva más de 20 años trabajando. Exacto. Más de 20 años hace una nueva inversión de más de 2.000 millones para darle continuidad y poder servir a todos. Sí, importante. Cuéntanos un poco sobre la perspectiva para el 2024. Conversamos y hablamos sobre el tema de los proyectos, pero como tú me comentabas tras de cámara, por ejemplo, con respecto a los proyectos mineros, como el de Quellaveco que nos comentaste, un proyecto empieza con muchos años atrás. Hemos visto que hay muchos proyectos mineros detenidos, ¿no?, paralizados, que están ahí en proceso de destrabarse. ¿Tú cómo ves como empresa constructora el futuro con respecto a estos proyectos? La verdad es que yo lo veo desde la realidad con mucho optimismo, ¿no? Como he dicho antes, hay un pipeline importante de proyectos. Efectivamente, la minería son inversiones que son de largo recorrido por las prospecciones que tienen que hacer para comprobar, y hoy hay un importante número de proyectos que ya están en fase de prefactibilidad. Hoy se está construyendo San Gabriel, que es el gran proyecto de Buenaventura que está en curso,
pero vienen detrás un número muy importante de proyectos, tanto de inversores nacionales como internacionales, que ya están con estudios previos, con ingeniería y que probablemente comiencen la construcción a finales del año 2025 y 2026. Qué interesante. También vi que ustedes tenían una app que generaba el rendimiento del trabajador y que ustedes mapeaban con este app cuántas horas trabajadas y una serie de elementos para darle una calidad importante y preocuparse un poco por su salud. ¿Es así? Nosotros, creo que tiene un nombre. Capazo. Exacto. Sí, nosotros llevamos unos años tratando de mejorar, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos cambiado procesos, hemos cambiado la organización, hemos hecho un avance muy importante en todo lo que es la digitalización de la compañía, y todo el trabajo de estos años creo que el 24 va a ser en el que vamos a tratar de estabilizar para tratar en el 25 de empezar a crecer, ¿no? Y sin duda para nosotros nuestro gran activo son los trabajadores, gracias a los cuales se pueden hacer proyectos como este y a los que tratamos de cuidar al máximo. Un placer realmente tenerte acá en el programa El Cliente por Canal N, y espero seguir contigo conversando las nuevas obras que el Grupo Cumbra esté generando y gestionando para beneficio del país. Fenomenal. Muchísimas gracias a ti, Marco Antonio, y seguiremos visitando y haciendo Perú. Muchas gracias. Una buena noticia. USIL Ventures, la incubadora aceleradora de la Corporación Educativa USIL, logró adjudicarse el fondo más importante del año 2023, Incubadoras en Cambio Climático, otorgado por ProInnovate, gracias a su propuesta para mitigar los impactos del cambio climático y promover la resiliencia en las comunidades. Asimismo, ha establecido alianza estratégica con Sostenibilidad a Medida, una organización líder en España en el campo de la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. Norandino tiene previsto exportar 10.000 toneladas de café en este 2024. Según Santiago Paz, gerente comercial de la cooperativa agraria Norandino, los principales destinos serían Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, debido a que representan el 50% de las exportaciones de la empresa. Papelera Reyes proyecta invertir $12 millones en nuevos formatos, con un crecimiento del 29 al 30% previsto para este año, luego de cerrar el 2023 con una facturación de $97 millones. La empresa busca ampliar su canal horizontal y lanzar nuevos formatos en sus líneas institucionales y de papel de baño corto. Interesantes todas estas noticias que nos impulsan a mirar al país con optimismo. Se nos acabó el tiempo. Como siempre, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, también escribirnos, darnos sus preguntas, sus notas, temas que quisieran ver en el programa del cliente. Los sábados a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche aquí en Canal N. No quiero terminar el programa sin antes recomendarles un libro de fácil lectura y que puede estar bastante de actualidad, que tiene que ver con toda esta moda del influencers, ¿no? ¿Cuál es la tendencia online de influencer? De Rafael Almeida, un libro interesante sobre la estrategia, gestión y herramientas de selección, ¿no? De cómo ser influencers, cómo de alguna manera trabajar tus redes y cómo de alguna manera generar una serie de opiniones y una serie de tendencias con respecto a este mundo online. Nos vemos el próximo sábado aquí en Canal N en su programa El Cliente. Este programa llegó gracias a Movistar. Te trae el iPhone 13 a 0 soles de inicial y en 24 cuotas chiquititas. Escuela de Posgrado de la UTP.
Plaza Bea, precios bajos todos los días. En Epson contamos con la solución que su negocio necesita. Conozca nuestra línea de impresoras y multifuncionales. Workforce. Epson.